A las afueras de Sevilla, donde las calles estrechas rezuman la esencia de España, la vida de Marta Flores se desarrolló en una casa modesta, pero llena de amor y risas. Marta, una mujer de cabello oscuro y ojos vivaces, tenía una cálida sonrisa que alegraba cualquier estancia. Su dedicación a su familia fue inquebrantable y su corazón rebosaba de amor por su esposo Javier y sus dos hijos, Sofía y Alejandro. Javier, hombre de buen carácter y apariencia robusta, era la base de la familia. Su suave sonrisa y sus hábiles manos fueron una presencia reconfortante para Marta y sus hijos. Trabajó incansablemente para mantener a su familia, pero siempre encontró tiempo para jugar con Sofía y Alejandro, llenando sus vidas de alegría y aventuras. Sofía, la hija mayor, había heredado la belleza de su madre y la determinación de su padre. Con sus rizos oscuros y un brillo travieso en sus ojos, ella era la luz del hogar, siempre lista para esparcir amor y felicidad donde quiera que fuera. Su corazón generoso la hizo amada por todos los que la conocieron, y su aguda inteligencia prometía un futuro brillante. Alejandro, el menor de la familia, era la encarnación de la energía juvenil. Con sus ojos curiosos y su sonrisa contagiosa, iluminó la vida de todos con su viva presencia. Siempre dispuesto a la aventura, Alejandro pasaba sus días explorando los alrededores de Sevilla, absorbiendo cada experiencia como si fuera un nuevo descubrimiento. Juntos, los cuatro formaron una familia unida y feliz, cuyos vínculos se fortalecieron por la confianza mutua y el amor incondicional. Compartieron animadas comidas en la mesa de la cocina, paseos por los soleados campos de Andalucía y acogedoras veladas frente a la chimenea. Para Marta, su familia era su mundo, su razón de vivir. Cada momento con Javier, Sofía y Alejandro fue un regalo precioso que guardó en su corazón. Los vio crecer, florecer y enfrentar desafíos juntos, y cada obstáculo solo los hizo más fuertes y más unidos. Pero, como en todas las historias, había nubes oscuras en el horizonte, esperando desatar una tormenta que sacudiría la vida de Marta y su familia para siempre. Y así fue como una tragedia inesperada ensombreció su feliz hogar, dejando a Marta en medio de la desesperación y la angustia, luchando por encontrar sentido a un mundo al revés. En los días soleados de Sevilla, la vida de la familia Flores se desarrollaba en una sinfonía de risas, abrazos y recuerdos preciosos que se desarrollaban con cada amanecer. Desde las primeras luces de la mañana hasta el suave crepúsculo, el hogar de Marta fue un remanso de alegría y calidez, donde cada momento se celebraba con gratitud y amor. Las mañanas comenzaban con el seductor aroma del café recién hecho y el reconfortante sonido de las risas de Javier y Alejandro, que transformaban la cocina en un escenario de juegos y cariño. Marta observó con ternura cómo padre e hijo compartían susurrados secretos y planes para el día siguiente, una rutina matutina que llenaba sus corazones de felicidad. Sofía, con su gracia natural y su radiante sonrisa, trajo una energía contagiosa a la casa, llenando cada rincón con su cálida y amorosa presencia. Sus fuertes abrazos y tiernos besos fueron como un bálsamo para el alma de Marta, recordándole el poder del amor y la conexión familiar. Los días transcurrieron en un baile armonioso de actividades familiares, desde animados paseos por el centro histórico de Sevilla hasta tardes de ocio en el jardín, donde Javier y Alejandro cultivaban un huerto lleno de colores brillantes y aromas frescos. Marta los observó con orgullo, maravillándose de su capacidad para transformar pequeñas semillas en exuberantes flores y vegetales, un reflejo perfecto de la belleza y abundancia que florecía en su propio hogar. Por la noche, la casa se llenaba de luz y risas mientras la familia se reunía alrededor de la mesa, compartiendo historias del día y planes para el futuro. El sonido de voces familiares llenó el aire, creando una sinfonía de amor y unidad que resonó a través de las paredes de la casa y más allá. En las cálidas noches de verano, la familia se refugiaba bajo el cielo estrellado, envuelta en suaves mantas mientras contemplaba las estrellas titilantes bailar en el cielo. Marta se sintió bendecida por cada momento compartido con sus seres queridos, y sus oraciones de agradecimiento se perdieron en la suave brisa de la noche, elevándose hacia las estrellas que daban testimonio de su amor incondicional. Y así, la vida de la familia Flores se desarrolló en un tapiz de felicidad y armonía, tejido con hilos de amor y devoción que resistieron la prueba del tiempo. Cada momento fue un regalo precioso, un recordatorio eterno de que, en el corazón de una familia unida, reside la verdadera esencia de la felicidad. En una calurosa tarde de verano, cuando el sol derramaba su luz dorada sobre las calles de Sevilla,
La vida de la familia Flores se vio repentinamente destrozada por una tragedia devastadora que resonaría más allá del tiempo y el espacio. Javier, Sofía y Alejandro regresaban a casa después de un día soleado a orillas del río Guadalquivir. Sus rostros radiantes reflejaban felicidad y la promesa de un futuro lleno de posibilidades. El coche circulaba por la sinuosa carretera, sus ruedas rodando suavemente sobre el asfalto caliente, cuando de repente intervino el cruel destino, convirtiendo el viaje de regreso a casa en una pesadilla sin fin. Un neumático estalló con un estrépito ensordecedor, lo que provocó que el vehículo perdiera el control y chocara violentamente contra un árbol centenario al costado de la carretera. El impacto fue devastador, como si el mundo mismo hubiera sido arrancado de su eje. El sonido metálico fue seguido por un silencio sepulcral, roto solo por el sonido distante de las sirenas de emergencia que resonaban en el desolado paisaje. Los restos del coche cubrían la carretera, testigos mudos de la tragedia que acababa de desarrollarse. Marta recibió la noticia como un golpe en el corazón, un golpe que la dejó sin aliento e incapaz de comprender la magnitud de la pérdida que acababa de sufrir. Su mundo se derrumbó a su alrededor, convirtiéndose en una mancha de dolor y desesperación mientras luchaba por aceptar la cruel realidad ante sus ojos. Al acudir corriendo al lugar del accidente, Marta se encontró con una escena de devastación que la dejó atónita y sin palabras. Los retorcidos restos del automóvil yacían como testigos silenciosos de una tragedia indescriptible, mientras los paramédicos luchaban por salvar vidas en medio del caos y la confusión. Y entonces, en un instante, todo cambió. La alegría que alguna vez llenó la vida de la familia Flores fue reemplazada por el insoportable dolor de la pérdida, dejando a Marta sola en el mundo, rodeada de una oscuridad que amenazaba con tragarla por completo. Javier, Sofía y Alejandro fueron separados de su lado en un abrir y cerrar de ojos, dejándola perdida y desorientada en un mar de dolor y desesperación. Sus voces silenciadas resonaron en su mente, recordándole el amor y la felicidad que una vez compartieron y ahora perdidos para siempre. Y así, en un instante, las vidas de la familia Flores se transformaron para siempre, su destino entrelazado con las tramas impredecibles del universo, donde la tragedia y el dolor caminan de la mano de la esperanza y la redención. Bienvenido al canal, suscríbete ahora para ver más vídeos increíbles. El dolor de Marta la sumergió en un oscuro océano de desesperación y dolor, donde cada respiración era una batalla contra las abrumadoras olas de la tristeza. Cada rincón de la casa, alguna vez lleno de risas y amor, ahora resonaba con un silencio ensordecedor, un cruel recordatorio de la aplastante ausencia de Javier, Sofía y Alejandro. Cada mañana era un reto para Marta, que luchaba por encontrar motivos para levantarse de la cama y afrontar el día. El simple hecho de abrir los ojos fue como sumergirse en un abismo de desesperación, donde la luz del sol parecía más un castigo que una bendición. Se ahogó en recuerdos dolorosos, reviviendo cada momento precioso que había compartido con su amada familia, hasta que las lágrimas se convirtieron en un mar de tristeza que amenazaba con ahogarla. Las noches fueron aún más duras, cuando la oscuridad se convirtió en su única compañera, envolviéndola en un abrazo helado que la dejó temblando de dolor. El vacío a su lado en la cama era un recordatorio constante de la insoportable pérdida que enfrentaba, un recordatorio de que nunca más sentiría el reconfortante calor de los brazos de Javier ni escucharía la animada risa de Sofía y Alejandro. El mundo que la rodeaba perdió todo color y vida, convirtiéndose en un lugar oscuro y desolado donde Marta deambulaba como un espectro solitario, perdida en sus propios recuerdos. Se encontró atrapada en un ciclo interminable de «y sí» y «por qué», atormentada por pensamientos de cómo las cosas podrían haber sido diferentes si ella hubiera actuado de manera diferente, si hubiera tomado decisiones diferentes. La presencia de amigos y familiares a su alrededor ofrecía poco consuelo, ya que Marta se encontró aislada en su propio sufrimiento, incapaz de liberarse de las garras del dolor que la aprisionaba. Sus palabras de consuelo cayeron al vacío, sin poder traspasar la armadura de desesperación que envolvía su corazón roto. La fe que una vez había sostenido a Marta ahora parecía frágil y distante, una vela parpadeante en medio de la tormenta de su alma. Se preguntó si algún dios o fuerza superior realmente podría existir en un mundo tan cruel, donde la felicidad podría ser arrebatada en un instante, dejando solo dolor y desesperación a su paso. Pero a pesar de su abrumadora angustia, había una llama de esperanza que ardía débilmente, una luz tenue que se negaba a apagarse por completo. Era el recuerdo de Javier, Sofía y Alejandro, que vivía dentro de ella como una estrella lejana,
iluminando el camino en la oscuridad y recordándole que incluso en la oscuridad más profunda, el amor siempre encuentra la manera de brillar. La negación se convirtió en el refugio de Marta, un frágil refugio construido sobre la arena movediza de una esperanza desesperada. La idea de aceptar la muerte de Javier, Sofía y Alejandro le resultaba inconcebible, una verdad tan terrible que su mente se negaba a aceptarla. Cada rincón de la casa estaba impregnado de la presencia ausente de su familia, como si todavía estuvieran allí, fuera de la vista, esperando reaparecer en cualquier momento. Las habitaciones permanecieron intactas, como santuarios sagrados de los recuerdos que Marta se negó a dejar morir. La ropa de Javier permanecía colgada en el armario, como si fuera a regresar en cualquier momento, y los juguetes de Sofía y Alejandro seguían esparcidos por el suelo, esperando a ser recogidos y usados en un juego que nunca llegaría. Marta se aferró a cada pequeño detalle, a cada recuerdo preciado, como si su vida dependiera de ello. Examinó cada objeto en busca de signos de vida, buscando pistas que confirmaran su creencia de que su familia todavía estaba viva en algún lugar, esperando a ser encontrada. Las horas se convirtieron en días y los días en semanas, pero Marta se negó a ceder al paso del tiempo. Se retiró del mundo exterior, cerró las cortinas y cerró las puertas, creando una fortaleza de negación donde su fe en la supervivencia de su familia permaneció inquebrantable. Los amigos y familiares que intentaron consolarla se encontraron con un muro de silencio y sus palabras de consuelo cayeron en oídos sordos. Marta no quería oír que sus esperanzas eran vanas, que la realidad era mucho más oscura de lo que estaba dispuesta a aceptar. Se aisló en su propio mundo de fantasía, donde lo imposible se hizo posible y la muerte era solo una ilusión fugaz. Incluso los relatos de la policía y los médicos sobre el accidente fueron descartados como mentiras inventadas, una conspiración para ocultar la verdad sobre el destino de su familia. Marta buscó frenéticamente pistas que desafiaran la narrativa oficial, aferrándose a cualquier rayo de esperanza que pudiera encontrar en su desesperada búsqueda de la verdad. Pero a pesar de sus esfuerzos hercúleos, la realidad fue implacable en su crueldad. Cada día que pasaba, la negación de Marta se hacía más frágil y sus cimientos socavados por el dolor y la soledad. Y en lo profundo de su corazón, sabía que la verdad que temía la estaba esperando, lista para revelarse cuando finalmente estuviera lista para aceptarla. El sol se ponía sobre Sevilla cuando Marta, envuelta en la sombra de su propia desesperación, tomó una decisión que haría tambalear los cimientos de su propia existencia. Sus dedos temblorosos se deslizaron sobre la fría madera del ataúd de Javier, su corazón latía salvajemente al compás de una angustia indescriptible. Las sombras danzaban a su alrededor, como espectros silenciosos que atestiguaban el momento decisivo que se desarrollaba ante ella. Una sensación de vértigo la envolvió cuando sus ojos se encontraron con la placa de bronce que llevaba el nombre de su amado marido. Javier Flores. Con cada letra grabada en la superficie pulida, una nueva gota de desesperación caía sobre el alma de Marta, un cruel recordatorio del vacío que ahora ocupaba el lugar de quien más amaba. La luz de la luna derramaba su luz plateada sobre el cementerio, convirtiendo las lápidas en pálidos fantasmas que susurraban antiguos secretos en las sombras. Marta se encontró rodeada de una multitud de recuerdos y emociones contradictorias, su mente oscilaba entre una determinación feroz y un miedo paralizante ante lo que estaba a punto de hacer. Con manos temblorosas, levantó la pala de la tierra húmeda, su respiración se convirtió en sollozos entrecortados bajo el peso insoportable de su dolor. Cada golpe de la pala resonaba como un trueno en lo más profundo de su alma, resonando en las cámaras silenciosas de su corazón roto. Los minutos se convirtieron en horas mientras Marta cavaba más profundamente, sus lágrimas se mezclaban con la tierra húmeda que ahora manchaba sus manos y ropa. Cada centímetro de progreso era una batalla contra la voz de la razón que susurraba en su mente, recordándole las terribles consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. Pero para Marta ya no había vuelta atrás. Estaba decidida a desafiar el cruel destino que le había robado a su familia, a descubrir la verdad escondida bajo capas de mentiras y engaños. Sabía que no podía seguir viviendo a la sombra de la incertidumbre, atrapada en un laberinto de dolor y desesperación. Necesitaba respuestas, incluso si eso significaba enfrentar los horrores que acechaban bajo la tranquila superficie de su fracturada realidad. Y así, con el corazón apretado por la angustia y los ojos nublados por las lágrimas, Marta siguió cavando, cada movimiento impulsado por la fuerza de su determinación y el fuego ardiente de su esperanza moribunda.
El cementerio se convirtió en un escenario oscuro para su acto de desafío, una danza macabra entre la vida y la muerte, donde el destino esperaba al final de cada cavidad abierta. La noche envolvía el cementerio con su manto oscuro, mientras Marta, iluminada solo por la luz parpadeante de la luna, afrontaba su momento de decisión. Sus ojos estaban fijos en los ataúdes de madera, guardianes silenciosos de los secretos que estaba decidida a descubrir. Cada respiración era un suspiro lleno de angustia, cada latido resonaba como un tambor salvaje en sus oídos. Con manos temblorosas se acercó al primer ataúd, el de Javier. Sus dedos dudaron por un momento antes de tocar la superficie pulida, un último adiós antes de comenzar la ardua tarea que tenía por delante. El sonido de la madera raspada por la pala resonó por todo el cementerio, como un lamento silencioso de la tierra misma. Los espectadores de los alrededores miraban conmocionados y confundidos, incapaces de entender las razones detrás del acto audaz de Marta. Algunos murmuraron entre ellos, intercambiando miradas de incredulidad y preocupación, mientras que otros simplemente observaron en silencio, incapaces de apartar la mirada del sombrío espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Con cada golpe de pala, la tierra cedió, revelando el secreto escondido bajo su fría y despiadada superficie. El sudor goteaba por la frente de Marta, mezclándose con las lágrimas que rodaban silenciosamente por sus mejillas. Cada centímetro de progreso era una batalla contra la voz de la razón que susurraba en su mente, recordándole las terribles consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. Mientras tanto, los espectadores permanecieron clavados en el lugar, incapaces de apartar la mirada del sombrío espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Algunos sintieron una mezcla de repulsión y fascinación, mientras que otros simplemente observaron en silencio, incapaces de procesar lo que estaban presenciando. Finalmente, el primer ataúd quedó expuesto, revelando su macabro contenido para que el mundo lo viera. La mirada de Marta se posó en el rostro sereno de Javier, su corazón apretándose por el dolor de la pérdida una vez más. Pero no podía detenerse ahora, no cuando estaba tan cerca de descubrir la verdad que anhelaba. Y así, con renovada determinación, se volvió hacia los ataúdes de Sofía y Alejandro, su pala cortando la tierra como una hoja afilada, cada movimiento impulsado por la fuerza de su determinación y el fuego ardiente de su esperanza moribunda. Mientras se desarrollaba el macabro espectáculo bajo la pálida luz de la luna, Marta hizo una petición a quienes presenciaron su tumultuoso viaje: si vosotros también queréis desentrañar los misterios ocultos de la vida y la muerte, suscríbete a mi canal de YouTube. Allí te encontraré. Compartiremos historias y reflexiones más intrigantes sobre los secretos que nos rodean. Juntos, exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y descubriremos la verdad que nos espera más allá del velo de la oscuridad. La noche envolvía el cementerio con su manto oscuro, mientras Marta, iluminada solo por la luz parpadeante de la luna, afrontaba su momento de decisión. Sus ojos estaban fijos en los ataúdes de madera, guardianes silenciosos de los secretos que estaba decidida a descubrir. Cada respiración era un suspiro lleno de angustia, cada latido resonaba como un tambor salvaje en sus oídos. Con manos temblorosas se acercó al primer ataúd, el de Javier. Sus dedos dudaron por un momento antes de tocar la superficie pulida, un último adiós antes de comenzar la ardua tarea que tenía por delante. El sonido de la madera raspada por la pala resonó por todo el cementerio, como un lamento silencioso de la tierra misma. Los espectadores de los alrededores miraban conmocionados y confundidos, incapaces de entender las razones detrás del acto audaz de Marta. Algunos murmuraron entre ellos, intercambiando miradas de incredulidad y preocupación, mientras que otros simplemente observaron en silencio, incapaces de apartar la mirada del sombrío espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Con cada golpe de pala, la tierra cedió, revelando el secreto escondido bajo su fría y despiadada superficie. El sudor goteaba por la frente de Marta, mezclándose con las lágrimas que rodaban silenciosamente por sus mejillas. Cada centímetro de progreso era una batalla contra la voz de la razón que susurraba en su mente, recordándole las terribles consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. Mientras tanto, los espectadores permanecieron clavados en el lugar, incapaces de apartar la mirada del sombrío espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Algunos sintieron una mezcla de repulsión y fascinación, mientras que otros simplemente observaron en silencio, incapaces de procesar lo que estaban presenciando. Finalmente, el primer ataúd quedó expuesto,
revelando su macabro contenido para que el mundo lo viera. La mirada de Marta se posó en el rostro sereno de Javier, su corazón apretándose por el dolor de la pérdida una vez más. Pero no podía detenerse ahora, no cuando estaba tan cerca de descubrir la verdad que anhelaba. Con manos temblorosas, abrió el ataúd, su corazón latía frenéticamente por la anticipación. Pero lo que encontró dentro la dejó atónita. El ataúd estaba vacío, sin rastro del cuerpo que esperaba encontrar. Una onda expansiva la atravesó, dejándola paralizada por la incredulidad. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras retrocedía, incapaz de aceptar lo que veían sus ojos. Lo mismo sucedió cuando abrió los ataúdes de Sofía y Alejandro, solo para encontrar el vacío helado esperándola en su interior. El mundo parecía girar a su alrededor mientras luchaba por procesar la impactante revelación que acababa de presenciar. Sus pensamientos estaban enredados en un lío tumultuoso, su corazón rompiéndose en mil pedazos ante la cruel realidad que ahora enfrentaba. Las lágrimas fluían libremente mientras Marta se arrodillaba ante los ataúdes vacíos, su cuerpo temblaba de dolor y desesperación. La verdad que había anhelado descubrir resultó ser más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado, dejándola a merced de un abismo sin fondo de dolor e incertidumbre. Y así, bajo la mirada estupefacta y confusa de los espectadores, Marta se encontró confrontada con la cruel realidad de su propia existencia, una existencia marcada por la pérdida y el vacío que ahora la rodeaba como sombras implacables en la noche interminable. Con el corazón apesadumbrado y los ojos empañados por las lágrimas, Marta se encontró frente a un abismo de incertidumbre y dolor. La impactante revelación de los ataúdes vacíos sacudió los cimientos de su realidad, dejándola en un estado de impotencia y confusión. Sin embargo, en el centro de su angustia, una chispa de determinación comenzó a arder, alimentada por el fuego ardiente de su búsqueda de la verdad. Cada latido resonaba como un eco insistente en los confines de su alma, instándola a sumergirse en las sombras ocultas del misterio que la envolvía. El dolor de la pérdida todavía latía en su pecho, pero ahora estaba mezclado con un nuevo sentido de propósito, una sed insaciable de descubrir qué le pasó realmente a su familia. Con pasos vacilantes, Marta se puso de pie, su mente dando vueltas con pensamientos tumultuosos y planes incipientes. No podía permitir que la verdad permaneciera enterrada bajo capas de mentiras y engaños. Necesitaba respuestas, incluso si eso significaba enfrentar los horrores que acechaban bajo la tranquila superficie de su fracturada realidad. Mientras el viento susurraba antiguos secretos entre las lápidas, Marta trazó un camino decidido por el cementerio, sus pasos decididos resonaban como un eco insistente en la noche silenciosa. Su mirada estaba fija en el horizonte lejano, donde las sombras bailaban al ritmo de sus propias incertidumbres, cada paso acercándola a la verdad que tanto buscaba. Mientras la luna brillaba en lo alto, proyectando su luz plateada sobre el mundo dormido, Marta sintió surgir en su interior una nueva determinación, una determinación impulsada por la promesa de justicia y redención. No podía permitir que su familia quedara reducida a meros recuerdos, sepultada bajo el peso insoportable del misterio y la intriga. Con cada respiración, ella se hacía más fuerte, su espíritu surgía de las cenizas de la desolación para enfrentar el desafío que tenía por delante. Sabía que el viaje que le esperaba sería arduo y plagado de peligros desconocidos, pero estaba dispuesta a afrontar cada obstáculo con valentía y determinación. Y así, bajo el tenue resplandor de la luna y la atenta mirada de las estrellas titilantes, Marta hizo un juramento silencioso a sí misma y a su amada familia. Estaba decidida a descubrir los secretos que acechaban en las sombras, a descubrir la verdad que estaba tan desesperadamente fuera de su alcance. Porque solo a través de la búsqueda de la verdad podría encontrar la paz y la redención que tanto anhelaba. Decidida a desentrañar el misterio que rodea la tragedia que sacudió su vida, Marta se lanzó de cabeza a una investigación personal, decidida a encontrar respuestas donde quiera que estuvieran escondidas. Con una libreta en mano y la mente agudizada por la determinación, comenzó su viaje en busca de pistas sobre lo que realmente les pasó a Javier, Sofía y Alejandro. Su primer destino fue el lugar del accidente, donde quedó sellado el trágico destino de su familia. El corazón de Marta se aceleró mientras revisó cada detalle del horrible evento, sus ojos escaneando el lugar en busca de cualquier rastro que pudiera proporcionar una pista de lo que realmente sucedió esa fatídica noche. Cada pedazo de escombros era una pieza del rompecabezas que estaba decidida a armar,
cada marca en el camino una pista valiosa que podría conducir a la verdad. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero Marta no se rindió. Entrevistó a testigos, examinó informes policiales y revisó archivos en busca de cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el misterio que la consumía. Cada nueva pista era un rayo de esperanza en un mar de incertidumbre, alimentando su determinación y fortaleciendo su decisión de encontrar la verdad. Mientras tanto, el mundo a su alrededor seguía girando, ajeno a la carga que llevaba sobre sus hombros. Pero Marta estaba decidida a no permitir que su búsqueda de la verdad fuera olvidada o descuidada. Sacrificó preciosas horas de sueño y momentos de descanso, dedicándose incansablemente a su objetivo de encontrar justicia para su amada familia. A medida que avanzaban sus investigaciones, Marta se vio cada vez más enredada en una red de intrigas y secretos. Descubrió conexiones sorprendentes entre el accidente y acontecimientos pasados, pistas que apuntaban a una oscura conspiración que se extendía más allá de los límites de su comprensión. Cada nuevo descubrimiento la impulsaba más profundamente hacia el corazón del misterio, y cada revelación era más impactante que la anterior. A pesar de los desafíos y obstáculos que encontró en el camino, Marta se mantuvo firme en su determinación de descubrir la verdad. Sabía que su búsqueda era un viaje solitario y peligroso, pero también sabía que no podía descansar hasta que se hiciera justicia para su familia y los responsables de lo sucedido salieran a la luz. Y así, bajo el implacable resplandor del sol y la sombra de la noche, Marta continuó su incansable búsqueda de respuestas, guiada por la esperanza de que algún día encontraría la paz y la redención que anhelaba. Y en lo profundo de su corazón, sabía que no importaba lo difícil que fuera el viaje, estaba decidida a seguir adelante, sin importar el costo. 11. Descubrimiento inquietante describe el descubrimiento inquietante de evidencia que sugiere que la muerte de tu familia puede no haber sido un accidente. El sol brillaba implacablemente sobre la pequeña comisaría rural cuando Marta entró, con su determinación palpable en el aire. Sus pasos eran firmes, pero su corazón latía con una tumultuosa mezcla de emociones, ira, tristeza, desesperación. Estaba decidida a enfrentarse a las autoridades, exigiendo respuestas sobre lo que realmente le pasó a su familia. Al entrar en la habitación, las miradas de los policías se volvieron hacia ella, con una mezcla de sorpresa y curiosidad reflejada en sus rostros. Marta ignoró los murmullos que surgieron entre ellos y se acercó al mostrador, su voz firme y resuelta mientras comenzaba a hablar. «Quiero respuestas», dijo, y su voz resonó en la habitación con una intensidad que hizo estremecer a los presentes. «Quiero saber qué pasó realmente con mi marido, con mis hijos. ¿Por qué sus ataúdes estaban vacíos? ¿Por qué no hicieron nada para investigar?» Los policías se miraron, incómodos ante la mirada penetrante de Marta. Algunos apartaron la mirada, mientras que otros mantuvieron sus expresiones neutrales, pero no había forma de ocultar la incomodidad que se había instalado en la habitación. Uno de los policías, el sargento Ramírez, se acercó a Marta con expresión seria. «Entiendo su frustración, señora, pero ya hemos investigado el caso. El accidente fue trágico, pero no hay evidencia de que algo haya ido más allá». Marta temblaba de rabia y apretaba los puños con frustración. «Eso no es suficiente. No se puede simplemente cerrar el caso y esperar que yo acepte esto. Mi familia merece justicia, merecen respuestas». Sus palabras resonaron por la habitación, llenando el aire de una tensión palpable. Los policías intercambiaron miradas incómodas, claramente inseguros de cómo proceder ante la determinación implacable de Marta. «Voy a exigir una nueva investigación», continuó Marta, con la voz temblorosa por la intensidad de su emoción. «Y si se niegan a cooperar, iré hasta los confines de la tierra si es necesario para encontrar la verdad. No descansaré hasta que los responsables sean llevados ante la justicia». Con eso, Marta le dio la espalda a la policía y salió de la comisaría, guiándola su inquebrantable determinación hacia el camino de la verdad. Sabía que el camino por delante sería arduo y lleno de desafíos, pero estaba decidida a afrontarlo con valentía y determinación. Porque sabía que, al final, la justicia prevalecería y su familia finalmente encontraría la paz que tanto merecía. El sol se ponía en el horizonte tiñendo el cielo de tonos dorados mientras Marta, rodeada por la sombra de la incertidumbre, afrontaba el momento decisivo que había anhelado.
Tus pasos resonaron por el pasillo vacío de la oficina de Javier, el aire cargado por la tensión que flotaba en el aire. Se encontró parada frente a la puerta de la oficina, donde finalmente se revelaría la impactante verdad. Con manos temblorosas, giró el pomo de la puerta y entró en la habitación, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. La oficina estaba sumida en la oscuridad, pero la débil luz del sol que se filtraba a través de las cortinas entreabiertas iluminaba el rostro de Javier, que estaba sentado en su escritorio, rodeado de papeles y documentos. Marta se acercó lentamente, con la respiración contenida, esperando la revelación que cambiaría todo. Javier levantó la vista para encontrarse con la de ella y ella vio el dolor y la tristeza reflejados en su mirada. No necesitaba decir nada, las palabras estaban escritas en su expresión, grabadas en cada línea de su rostro cansado. Descubrí la verdad, Javier, dijo Marta, con la voz temblorosa por la intensidad de la emoción que la consumía. Descubrí quién está detrás de lo que nos pasó. Javier la miró sorprendido y su expresión se convirtió en sorpresa cuando sus palabras se desarrollaron ante él. ¿Quién fue?, preguntó, su voz era una mezcla de esperanza y aprensión. Marta respiró hondo, reuniendo todo el coraje que tenía dentro antes de pronunciar las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Era Eduardo, dijo, mientras el nombre del rival comercial de Javier caía de sus labios como un veneno amargo. Estaba decidido a destruirnos, a arruinar todo lo que habíamos construido juntos. Javier se quedó en silencio por un momento, sus manos temblaban de ira e impotencia. ¿Cómo te enteraste?, preguntó, su voz era una mezcla de incredulidad e indignación. Marta explicó cómo había recopilado pruebas durante las últimas semanas, siguiendo cada pista con incesante tenacidad hasta llegar a la impactante conclusión. Reveló cómo Eduardo había planeado el accidente, saboteando el auto de Javier para provocar la tragedia que destruyó sus vidas. Mientras sus palabras resonaban en la oficina, Javier sintió un torbellino de emociones agitarse en su interior, ira, tristeza, alivio. La verdad finalmente había sido revelada, liberándolos de la carga de misterio que los había perseguido durante tanto tiempo. Juntos enfrentarían el desafío que tenían por delante, unidos por su determinación de buscar justicia para su familia y garantizar que los responsables salieran a la luz. Porque sabían que, al final, la verdad prevalecería y su familia finalmente encontraría la paz que anhelaban. La determinación de Marta ardía como una llama inextinguible, guiándola a través de las sombras del dolor y la traición mientras luchaba incansablemente por justicia para su familia. Cada latido de su corazón era un recordatorio constante de la carga que llevaba, una promesa silenciosa de que no descansaría hasta que los responsables de los horrores que asolaron su vida fueran llevados ante la justicia. Con la mirada fija en el horizonte lejano, Marta trazó un camino decidido a través del tortuoso laberinto del sistema legal, su mente aguda como una hoja de acero mientras reunía pruebas incriminatorias contra Eduardo, el hombre que había destruido a su familia con frialdad despiadada. Día tras día, profundizó en las profundidades de la investigación, navegando por las oscuras complejidades de la burocracia y la corrupción, decidida a exponer la verdad oculta bajo capas de mentiras y engaños. Cada documento, cada testimonio era una pieza del rompecabezas que estaba decidida a armar, y cada revelación era más impactante que la anterior. Mientras tanto, el mundo a su alrededor seguía girando, ajeno a la carga que llevaba sobre sus hombros. Pero Marta no se dejó disuadir por la apatía o la indiferencia de los demás. Estaba decidida a enfrentarse frontalmente a los demonios de su pasado, a luchar por aquellos que ya no podían luchar por sí mismos. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Marta se acercaba cada vez más a su objetivo, sus manos guiadas por la fuerza implacable de su determinación. Enfrentó cada obstáculo con valentía y resiliencia, y su fe en la justicia nunca flaqueó, incluso ante las adversidades más oscuras. Finalmente llegó el día del juicio, el momento en que Marta tendría la oportunidad de enfrentarse a su enemigo cara a cara, cara a cara. Entró a la sala del tribunal con la cabeza en alto y el corazón latiendo con la intensidad de 1000 tambores mientras se enfrentaba al hombre que le había robado la vida a su familia. Las palabras de Marta resonaron por toda la sala, llenas de emoción y determinación. Describió con vívidos detalles el sufrimiento que les habían infligido a ella y a su familia, y su voz temblaba por la intensidad de su emoción. Exigió que Eduardo fuera responsabilizado por sus crímenes, que pagara por lo que había hecho.
Y cuando finalmente se anunció el veredicto, Marta sintió que se le quitaba un peso de encima, una sensación de alivio mezclada con la satisfacción de que se hiciera justicia. Eduardo fue declarado culpable de sus crímenes, sentenciado a pasar el resto de sus días tras las rejas, lejos de la libertad que tanto valoraba. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa en los labios, Marta salió de la sala con el corazón rebosante de gratitud y esperanza. Sabía que la batalla por la justicia nunca terminaría del todo, pero por ahora había logrado lo que anhelaba: paz para su familia y justicia para aquellos que habían sido víctimas de una tragedia indescriptible. El sol naciente pintó el cielo con suaves tonos de rosa y naranja, proyectando una tenue luz sobre el mundo que despertaba a un nuevo día. Marta se encontró frente a la lápida de su familia, un lugar sagrado donde los recuerdos y suspiros del pasado se mezclaban con la promesa de un futuro renovado. Su corazón todavía estaba pesado por el peso de la pérdida, pero también estaba lleno de esperanza, una llama ardiente que se negaba a apagarse. Con un ramo de flores frescas en las manos, Marta se arrodilló frente a la lápida y sus dedos trazaron suavemente las letras grabadas en la fría piedra. Cerró los ojos, permitiéndose hundirse en los cálidos recuerdos que la rodeaban, cada risa, cada abrazo, cada momento compartido con aquellos que ahora solo existían en la memoria. Pero a pesar del dolor que aún la rodeaba, Marta encontró la fuerza para seguir adelante, impulsada por el amor y la determinación que siempre la habían guiado. Sabía que su viaje no sería fácil, que el camino por delante estaría marcado por desafíos y adversidades, pero también sabía que no estaba sola. A su alrededor se reunieron amigos y familiares, ofreciéndole apoyo y consuelo en momentos de necesidad. Eran una fuente de luz en medio de la oscuridad, un recordatorio constante de que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza aún podía florecer. Con cada nuevo amanecer, Marta encontró un nuevo propósito, un motivo para seguir luchando por la justicia y la verdad. Se involucró en causas cercanas a su corazón, usando su voz para dar voz a aquellos que no podían hablar por sí mismos. Se convirtió en un faro de esperanza en un mundo que a menudo parecía sumido en la oscuridad. Y aunque nunca pudo reemplazar a aquellos que había perdido, Marta encontró consuelo en la idea de que sus recuerdos vivirían para siempre en su corazón. Ella los honraría todos los días viviendo su vida con la misma pasión y determinación que ellos habían demostrado en vida. Y así, mientras el sol asomaba por el horizonte, Marta se levantó de la lápida de su familia, con el alma renovada por la promesa de un nuevo día. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero también sabía que con el amor, la esperanza y la justicia como guías, podría enfrentar cualquier cosa que el destino le deparara. Y así, con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de gratitud, dio un paso hacia el futuro, decidida a vivir cada momento con toda la intensidad que merecía.